nuestra huerta, nuestro invernadero, hace 3 meses que comenzamos, ¿verdad? Hace 3 meses y ahí estamos trabajando con nuestro técnico y estamos elaborando toda clase de verduras orgánicas. Y lo que a este 3 meses ya podemos decirle que tenemos un logro muy grande, porque nuestro objetivo era 50 casas familia ahí afuera, en nuestra comunidad. Y eso están teniendo ya sus hortalizas en sus casas. Nosotros ya hicimos una primera feria y esta es la segunda feria ya. Muy contentos nos sentimos porque en este momento se nota más todavía el valor de esto. Hemos contribuido con la comunidad para el curso de cultivador de huerta comunitaria y también trajimos la instructora para el curso de elaborador de alimentos a base de soja. Estamos trabajando conjuntamente con la oficina de la primera dama, con el programa Ñapuaque. Seña Toti conocida más en Yucatán, hace 62 años. Ahí con Ana Monte se ha ido a la organización, 15 años de lucha lo hueleco, entre todos. Ahí por haber, imagina, con Hugo Breve, de parte de la primera dama, porque es necesario. Pero lo importante, ahora un más y me orera pisar. O que usted imagina, pero me va a aprender, ¿no? O con interés o aprender a ver en 10. Estamos trabajando en conjunto con distintas instituciones. Siempre el objetivo es optimizar recursos y para generar mayor impacto. Estamos felices porque realmente se ve el fruto del esfuerzo diario de la comunidad y como siempre decimos desde la oficina de la primera dama, el objetivo es articular con otras instituciones para que el impacto sea real en la vida de las personas.